no admitidas o no son anti deseo del niño, entre comillas, sino que son compulsivas. Esto no quiere decir que sean obligatorias, quiere decir que es muy difícil internar, y para internar tenemos 12 horas para que esa internación, como el niño no está en capacidad, tenemos que hacer una serie de trámites para que esto se suceda de una manera legal. Cuando los padres o cuidadores consultan porque se ha despertado una inquietud respecto a síntomas mentales en un hijo, hay un enigma para desentrañar y acá se ven implicados y estamos implicados y tenemos que estar dispuestos a interrogarnos incluso los cuidadores y el equipo de salud, porque a veces no todos estamos en condiciones de abordar esta dimensión. Esta consulta va a girar en torno a un saber compartido y es el equipo de salud el que debe responder con una actitud de disponibilidad y empatía para con esta familia y con los consultantes. Porque lo que nos traen y lo que nos ofrecen es realmente un desafío único, porque hay un montón de preguntas y hay un montón de respuestas que a veces o no sabemos hacer o no podemos dar. Entonces es necesario considerar tanto la contribución del niño en esto como la de los adultos a esta conducta problemática por la que se consulta. También necesitamos prestar atención explícita a las percepciones que tiene el niño de sus propios problemas, porque, a ver, preguntarle si sabe por qué lo trajeron, dónde estamos, si estas inquietudes en un niño que puede hablar, por supuesto, y se puede comunicar, lo atraviesan, puede ponerlas en palabras, en gestos, en movimientos, ¿no? Todas estas cuestiones no menores que debemos observar. Ningún niño debe ser evaluado aisladamente, porque ellos no solicitan una evaluación psiquiátrica. Normalmente la derivación la realiza o el padre, o educadores, o pediatras, o la justicia, y hay un entorno hasta que se llega a ese momento. En general, el estilo de parentalidad puede resultar en un mal ajuste entre padres y niños, y a veces incluso los padres vienen a la consulta porque lo quieren cambiar. También es cierto que a veces vienen los niños solos, adolescentes, porque quieren cambiar, incluso hasta de género, y no han podido atravesar o llegar a una consulta en una dinámica compartida con sus cuidadores, con sus familiares, con sus pares, y no pocas veces, a veces sí, vienen con sus pares a hacer la consulta, liberados de, entre comillas, aquellos responsables adultos que deberían estar en una situación de lo que se llama vigilancia atenta. En otros casos, padres o educadores tienen sus propios problemas de salud mental y alteran de manera negativa tanto sus percepciones como las del niño en el contexto diario y en las escenas cotidianas. Entonces estamos viendo una escena que parece del medioevo, o no tanto, porque la salud mental de este grupo que circula mente en mente no es muy fácil de abordar, porque en tal caso tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar, que esto sería siempre, pero de todo el grupo familiar. Porque la vida de familia es una de las primeras experiencias significativas de la vida del individuo, y esto lo venimos viendo desde la clase anterior y desde la cursada de pediatría. Y va a jugar un papel determinante tanto en el desarrollo afectivo como en el físico. Y acá hay dos criterios que parecen constantes cuando se habla de familia. Una es la alianza, es decir, el modo de afinidad y de unión conyugal. Y cuando digo esto es de dónde venimos, cómo venimos, quisimos venir, nos trajeron, caímos en una familia. Y también la filiación, que es ya la filiación, el modo de descendencia. Porque no necesariamente tener una filiación directa sanguínea va a significar una alianza, una afinidad, una unión. Y a partir de esto vamos a poder distinguir lo que es una familia nuclear de una familia extensa y las diferentes formas de relación que van a sustentar o no este núcleo familiar, y ni hablar de la extensión, que a veces de esta familia depende de numerosos factores. Los niños deben ser evaluados en el contexto familiar, en el escolar, en el comunitario y en el cultural. No es que uno evalúa lo que ve, excepto que estemos en una emergencia y además tenemos que actuar, pero cuando es una consulta programada y, digamos,
tiene una construcción previa en el tiempo y una derivación conceptualizada, con intención de seguir pensando y buscar huellas, todos los contextos que nos dan datos nos van a ofrecer, por supuesto, como dice ahí bien, previa autorización de padres o cuidadores, dato. Entonces es útil saber que hay entornos que mejoran o que empeoran la conducta problemática, porque todos los chicos no se portan igual, o no funcionan igual, no se expresan igual en los diferentes espacios. Por ahí en la casa es horrible, pero resulta que la maestra manda un informe, el pibe está bárbaro y funciona recontra bien con sus pares, va a hacer las compras y es muy querido por el almacenero de la esquina, y resulta que la demanda puntual es de los padres o su cuidador, porque es un chico con terrible conducta doméstica. Entonces es crucial realizar una evaluación simultánea del funcionamiento parental y familiar, y también disponer de estos múltiples informantes que a veces nos ayudan muchísimo a seguir poniendo la lupa en el lugar cada vez más específico. Y es esencial construir, por supuesto, un vínculo con todas estas partes que son muy relevantes para poder llegar a un diagnóstico, a veces no es fácil, y que pueden aportar información o pueden fomentar el progreso del niño. Todos ustedes conocen muy bien que cuando nosotros hablamos de una dinámica familiar, en esta dinámica familiar hay una historia de la historia de la historia, donde ya vimos qué trascendente es esta línea del tiempo. Cuando pensamos en que dijimos que quizás en el núcleo de ADN, donde incluso queda fijo por tiempos y líneas de herencia, la genética del temperamento, se expresa fenotípicamente, depende de este contexto. Y el contexto es esto, ¿no? La familia, los grupos subculturales, la familia directa, la familia ampliada. Todo esto forma parte de esta matriz sociocultural que nosotros no debemos desestimar nunca. Entonces van a participar los padres que viven separados del niño, porque no todos los niños vienen a la consulta con mamá y papá de la mano, y tampoco esto es hoy, digamos, lo que uno debería esperar. Uno tiene que abrir la puerta, ponerse en lugar del otro y que entren todos los que tengan ganas y tengan un desafío, porque es un desafío la consulta de psiquiatría infantil. Entonces vamos a tener padres que viven separados, educadores, médicos generales y pediatras y profesionales de la salud mental, y equipos que pudieran haber intervenido, porque a veces la portera de una escuela es la que registra algo y ahí empieza una cadena de sucesos que terminan con la consulta en paidopsiquiatría. Esto, cuando sea adecuado, incluso uno puede citar hermanos, abuelos, cuidadores, y en el caso de los niños hospitalizados, bueno, si acá hay residentes, sabemos muy bien cómo el personal de enfermería a veces nos viene a contar: fíjese, doctora, que no quiso comer, tiene guardado abajo de la almohada tal cosa, llora toda la internación. Ni hablar de los trabajadores sociales y otros terapeutas que son informantes claves, ¿no? Durante la internación también, porque es un espacio en donde el niño también debe ser observado y no solamente, digamos, atado a una cama. Los problemas deben ser considerados, por supuesto, siempre en el contexto del desarrollo del niño, por eso es muy importante los hitos del desarrollo. Porque mientras que algunos trastornos son bastante similares en niños y adultos, como podríamos ver un cuadro de un trastorno obsesivo-compulsivo, otros son notablemente diferentes en los niños más pequeños si lo comparamos con los adolescentes o con los adultos. Claramente, la expresión, por ejemplo, de una depresión en la infancia, en niños prepúberes, pequeñitos, muy pequeñitos, es muy distinto a cómo lo pueden expresar, verbalizar y además actuar o poner en la clínica un hombre de 80 años o una mujer de 50. En los niños con problemas de conducta puede deberse esto a un retraso en el desarrollo de una habilidad, por ejemplo, enuresis, o una pérdida de una habilidad que ya la había logrado. Y acá puede haber un trastorno ya más de desrealización, desregulación, como puede ser una psicosis, la incapacidad de seleccionar una habilidad apropiada de un repertorio ya existente, como puede ser un trastorno de conducta en chicos muy impulsivos, muy violentos, muy actuados y que se ponen en riesgo. Quiero decir que nosotros podemos tener cuestiones muy claras o cuestiones muy confusas y que requiere bastante de contextualizar
estos problemas en la etapa, en los hitos evolutivos de cada niño. Digo, porque si yo pude evaluar los hitos evolutivos y este niño los logró haciendo nada más que la evaluación común y silvestre, que no es para menos, y altamente especializada de control de crecimiento y desarrollo, que hacen los médicos generales o los médicos pediatras, que las enfermeras nos acompañan a veces para hacer una buena medición con el instrumental adecuado, puedo decir que si en la libreta figura que este chico a los 6 meses, 12 meses había cumplido hitos evolutivos y lo que yo tengo ahora es algo que en el contexto de desarrollo me hace ruido, porque ¿cómo? Si esto lo tenía, ahora no, tengo que empezar a ampliar la mirada y bueno, puntualmente plantearme estos objetivos que son básicos, como dice aquí, creando una buena alianza terapéutica, una empatía. Jamás voy a poder tener un niño que no le abrí la puerta para que entre. Comprender la razón exacta de la derivación, de quién es el problema, por qué ahora, porque a veces vemos chicos que no están en problemas, pero vienen problematizados. Y bueno, ahí tenemos que nuevamente ser empáticos, abrir ampliamente la dimensión de la observación y ver quién está en problema. Identificar claramente las expectativas y las preocupaciones implícitas y las explícitas, tanto de los niños como de los padres. ¿Cuál es el motivo de consulta principal del niño y de la familia? Obtener buena información del funcionamiento evolutivo de este niño desde el nacimiento hasta la actualidad. Ver muy bien los antecedentes familiares respecto de trastornos médicos y psiquiátricos, porque hay que ver muy bien factores individuales, familiares y ambientales que pueden estar generando esta clínica, porque ustedes saben muy bien que a veces vemos fenotípicamente el resultado de expresiones genéticas, violencia, de otros cuadros psiquiátricos que ya vienen como corriendo de atrás y se expresan. Condensar toda esta información en una formulación clínica, porque la verdad que decir que se hace diagnóstico en forma sistemática en psiquiatría infantil no es tan real, sino que uno trabaja con un montón de centers para, con el tiempo, a veces, llegar al diagnóstico. Esta formulación clínica la tenemos que comunicar, hacer sugerencias a los padres de manera comprensible y constructiva. Establecer prioridades de los síntomas, esclarecer el foco de donde vamos a tratar, que no necesariamente va a ser con un medicamento. Por eso, digamos, un niño se aborda multidisciplinarmente en esta perspectiva y analizar con el paciente y su familia las ventajas y los riesgos relativos de algunos tratamientos que siempre deben estar propuestos con la mejor evidencia disponible. Entonces, balanceemos las posibilidades y elijamos lo más probable, y el uso, por supuesto, científico de esta imaginación es muy importante, porque no existen marcadores biológicos o radiológicos específicos en los diagnósticos de los trastornos psiquiátricos. Yo podría decirles que sí, que los pediatras tenemos algunas cuestiones muy claras históricamente, como por ejemplo en los niños sacudidos de época, las múltiples fracturas que podíamos ver y podíamos hacer diagnóstico de maltrato, y hoy hay muchas otras signos indirectos, pero a veces no es tan sencillo ni tan buscado. Lo que seguramente la clínica nos va a dar las pistas, estas huellas que tenemos que registrar, porque esto es muy importante, sobre todo registrar en la historia clínica y seguir pensando. En ausencia, el proceso diagnóstico multimodal es el modelo de referencia, ¿no? En ausencia de un marcador, en ausencia de un indicador, pero bueno, cuando uno hace clínica y practica la observación, probablemente, aunque no haya una fractura expresada, implícita, aunque no tenga positivo cocaína, por decir un marcador, pero tengo la clínica, me va a ayudar. Es necesario recopilar entonces bloques de estas construcciones diagnósticas. Uno entrevista a los padres por separado, a veces junto con el niño, hacemos escalas de evaluación, compartimos mucha información y vamos pensando. En esta evaluación, entonces, con la entrevista con los padres, con el niño, el examen del estado mental, que ahora vamos a trabajar sobre eso, antecedentes médicos, escalas de evaluaciones muy importantes, y después nosotros tenemos dos
construcciones en tanto evaluaciones axiales, dinámicas o cuanticualitativas, que son el DSM-5, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el CIE-10, que es de la Organización Mundial de la Salud. Son manuales que nos sirven para clasificar y poder encuadrar algunos diagnósticos o hacernos preguntas. Pero bueno, no es que tienen que entrar los chicos en los manuales, sino que nos sirven de referencia para poder construir procesos evolutivos, porque además son dimensionales y longitudinales a lo largo de la vida. No son para siempre los diagnósticos, algunos sí, por supuesto, pero nos sirven para ir como achicando el campo de la observación. Luego tenemos que ver qué problemas comórbidos, ¿no? Porque generalmente los padres y los educadores describen los síntomas más prominentes en los niños o aquellos que le causan mayor preocupación. Entonces vamos a hablar de síntomas internalizantes, como los de ansiedad o la depresión, que a veces son difíciles de escribir para los niños, porque no, los chicos no vienen con un cartel que dice estoy deprimido. Entonces, pero bueno, es buenito, no es problemático. Entonces, es más difícil a veces, o la irritabilidad crónica, muchas cuestiones que construyen el diagnóstico finalmente en la infancia, que no son tan fáciles ni tan parecidos al adulto. Y después está todo lo que es más externalizante, chicos con desatención, con trastorno de la conducta, impulsivos, hiperkinéticos, que están a la vista y no siempre es una patología psiquiátrica, a veces es una cuestión de conducta desregulada porque hay padres desregulados. Pero bueno, tenemos que buscar comorbilidades, la presencia de algún otro trastorno que es concurrente al trastorno por ahí del diagnóstico principal y que a veces es extremadamente frecuente en salud mental infantil. Entonces, no es que es un trastorno, a veces son varios trastornos, porque estamos hablando de varios signos, síntomas y rasgos que construyen la personalidad de un niño. Entonces, saber que la historia clínica es un documento médico legal que recoge todos estos datos médicos de un paciente, que es única, es longitudinal, ni hablar los pediatras lo que sabemos de esto, y que articulan la anamnesis, este interrogatorio, la exploración física, el diagnóstico y el tratamiento. Hay que ver que en esta anamnesis hay recuerdos subjetivos que son narrados por el chico, comunicados por los familiares, que incluso comunican hasta situaciones patológicas previas a la enfermedad que estoy teniendo ahí adelante, a la enfermedad actual, que se completa con datos de la familia, que reúne todos los datos personales y familiares del paciente anteriores a esta enfermedad, que son muy importantes en el caso de la salud mental infanto-juvenil. Por supuesto, todo lo que es de identificación, la queja, por qué vienen y qué vemos, cuándo comenzó, en qué circunstancias aparece o están siempre presentes, cómo fue evolucionando esta consulta, si hubo desencadenantes o no, si ya habían consultado a otros espacios, si se hicieron otros tratamientos y cómo resultaron esos tratamientos, y cómo es la actitud tanto del paciente como del ambiente que lo rodea. Entonces vamos a hacer una historia personal en donde los antecedentes hereditarios y familiares son muy importantes porque hay muchas enfermedades psiquiátricas que están atados a una importante heredabilidad, a una genética. Antecedentes personales, tanto del embarazo como del parto, del nacimiento, que para nosotros los pediatras esto es muy importante, ¿no? Porque no es si fue deseado o no. Aunque no haya sido deseado, llegó, abrimos la puerta y entró, porque si no pareciera que un niño que aparece en la vida de una pareja que no estaban planeados, no hacían anticoncepción, no va a tener fortaleza, y la verdad que no es así, que hoy puede un niño nacer, no importa qué edad, y la bienvenida se la da a la madre y el padre, al principio la mamá subjetivándolo, mirándolo y diciendo, bueno, te vas a quedar acá. Y otras tienen el derecho de decir, no, no es el momento, voy a ver en otro momento qué hago con un embarazo. Hoy no, o este no. Por supuesto, las condiciones generales del desarrollo y maduración son muy importantes porque está claro que nosotros hoy tenemos cuadros de anorexia infantil o de lo que serían los trastornos de la conducta alimentaria. Y desde bebés pequeñísimos, pequeñitos, 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 en la sala a veces de internación, que se niegan a comer, que no quieren comer, y todo esto claramente está nucleado en esta historia de familia. Los dientes, el desarrollo psicomotor, bueno, lo que venimos hablando de lo que serían los hitos evolutivos.
La historia social, todo el tema de la constitución familiar, de los convivientes, del nivel económico y cultural, porque no es menor y porque hay muchas patologías psiquiátricas que están ancladas en la vulnerabilidad de riesgo sociosanitario, ambiental y nutricional. No es que iba a tener un desarrollo cognitivo malo. Hay desarrollos cognitivos que no se producen en contexto de falta de comida y de pobreza. Entonces, además, si no comió y no tuvo las condiciones mínimas para que su cerebro se desarrolle y pueda expresarse correctamente, esto, por supuesto, implica en algunas genéticas que además tienen patología psiquiátrica en las líneas anteriores, a veces tanto va el cántaro a la fuente que la manifestación es finalmente la esquizofrenia, por ejemplo, o la psicosis, o los trastornos del aprendizaje como la lectura, la escritura, la adecuación de la comunicación y muchas otras. Entonces nosotros hacemos la exploración física en donde un pediatra o un médico general debe entender y hacer un somero examen neurológico del estado mental, ver si hay estudios psicológicos, psicodiagnósticos previos, si se han hecho exploraciones complementarias, si hay otras imágenes que en el camino de este paciente se hayan sucedido por diferentes otras líneas, si hay otros exámenes como farmacodiológicos, lingüísticos, tantos de la terapia ocupacional, estudios genéticos, electroencefalogramas. Por supuesto, nosotros siempre tenemos que considerar el examen amplio y la búsqueda un poco más particularizada, a veces, si cabe, de sustancias de abuso en orina, de lo que es algunos neurotransmisores. Cada vez se están pidiendo menos, pero en algunos casos se solicitan. El cortisol plasmático, toda la línea que tiene que ver con el descartar embarazo, por ejemplo, porque podemos tener un adolescente que ha estado en un cuadro de excitación psicomotriz, que ha hecho un cuadro psicótico y además está embarazada. Por eso nosotros a veces en la emergencia, a veces no, siempre se debe pedir a veces no sabemos si es sexualmente activa o no nos refiere, y también pedimos en su unidad beta, niveles plasmáticos tanto de vitamina B12 como folatos. Hoy sabemos que hay muchas avitaminosis o falta de vitamina que construyen esta neurotransmisión deficiente y que muchas veces esto se traduce en irritabilidad. Algunos niveles plasmáticos de sustancias tóxicas que también generan, como son neurotóxicas, generan daño neurocognitivo. La prolactinemia, las hormonas de la tiroides, digamos, todo el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Y además, tenemos que jugar un poco con estos niños. Nosotros tenemos que tener alguna alternativa para una dinámica y ensayar en la medida que se pueda o ver cómo recurre al juego. Porque Freud descubrió que el juego es la repetición de situaciones traumáticas con el fin de elaborarlas. Y que al hacer este tipo de juegos activan lo que el niño ha sufrido en forma pasiva. Y el niño consigue adaptarse a esa realidad. Entonces, la primera acción que realiza el niño y el tiempo que transcurre hasta que la inicia nos dice mucho sobre su actitud frente al mundo. También nos permite ver cuál es la fantasía inconsciente de la enfermedad y de la curación, porque hay niños con los que hay que jugar y van a morir y nosotros lo sabemos. Cómo acepta y rechaza esta introducción del equipo médico, de los terapeutas, del equipo. Las inhibiciones que tiene para jugar en chicos con graves trastornos de personalidad, con neurosis, con fobias, con trastornos de ansiedad, con escenas de abuso y maltrato. Un niño que no juega no elabora situaciones difíciles de su vida diaria y las va probablemente canalizar patológicamente en síntomas y en inhibiciones, o en síntomas externalizantes también. Y al finalizar la hora de juego, que digamos, no es que yo les digo todos tenemos que jugar una hora con el reloj en la mano, pero por supuesto que acercarnos es algo que nos hace muy bien y a ellos también. Guardamos instrumentos, los que usemos en nuestro cajón, le decimos, bueno, con esto cuando vengas la próxima vamos a seguir jugando, y esto constituye también un símbolo y a veces el secreto profesional, porque a veces ponemos a jugar escenas
que son diagnósticos definitivos y a veces judicializados. Entonces, las pautas en la observación de la entrevista familiar diagnóstica en general es ver si los roles aparecen y están bien determinados o están confundidos o invertidos, si esos roles están fijos o son intercambiables, ver cómo se lidera el grupo familiar, ver cuál es el líder, el progenitor, líder en el sentido de, a ver, no es líder quien manda, sino líder quien construye, ¿no? O líder quien sabe construir con otro, no necesariamente el líder es el que manda. Y esto lo tenemos que saber muy bien porque en general la construcción de liderazgo es algo mucho más de funciones superiores, cognitivas, y cuanto más líder uno es, más puede compartir con los demás. Las identificaciones que predominan, tratar de extraer la fantasía de enfermedad y ver cómo circula el principio de la cura en el grupo familiar, transmitir conocimientos y poner límites, la capacidad de recordarse para comprender que uno fue ya hijo y en esta condición de adulto a veces nosotros nos encontramos con no poca diferencia entre un hijo y un padre, ver mitos que a veces circulan en la familia, y capacidad de proceder espontáneamente durante la entrevista y luego poder hacer ensayo, o sea, repensarse en lo sucedido, ¿no? Mentalizarse. Cuando uno evalúa el estado mental de un niño, lo que evalúa es su apariencia física, cómo se expresa, qué signos, cómo interactúa con el padre, cómo interactúa ante la separación y la reunión. Acuérdense que ha habido muchos ensayos en relación a esto, a las caritas, a la expresión. Hay muchos cuestionarios muy interesantes de capacidad reflexiva de los padres que buscan este tipo de signos y síntomas. Cómo está en su orientación tiempo-espacial y personal, que esto es muy importante porque habla a veces de patología orgánica evidente. Habla el lenguaje, hay que ver muy bien cómo se expresa, si recibe bien lo que uno le dice, si responde coherentemente, si hay ecolalia o si no escucha. No pocas veces le puedo asegurar, uno está con diagnóstico de trastorno del aprendizaje y es un chico que no escucha bien o que no ve bien. El aspecto del ánimo, si está triste, si llora, si está ansioso, si está muy eufórico, si hay temas recurrentes en el juego de forma sistemática, de forma muy perseverante. ¿Cómo está su afecto? Si es depresivo, expansivo, si tiene cambios bruscos en la emoción. ¿Y cómo es el proceso y el contenido del pensamiento? Si no puede asociar, si hay un pensamiento mágico excesivo, o hay perseveraciones, o no hay posibilidad de distinguir el hoy, la realidad, el esto de que estás conmigo con el discurso, analizar delirios, obsesiones, pensamientos obsesivos, un tema que recae, y por supuesto cuando trabajamos siempre se hace sutilmente una evaluación de ideación suicida, en tanto planificación, y ni hablar si en alguien que ya pasó por el acto suicida y sobrevivió. Ver si hay pensamientos agresivos, si hay alteraciones de la sensopercepción, si hay alucinaciones o ilusiones, ver muy bien qué pasa con esto. En los más pequeños, a veces estar muy ilusionado o hablar con amiguitos de colores no significa que estemos con un caso de psicosis. Muchas veces la construcción de la imaginación en los niños y sus padres siempre hay que tantear quién los rodea y cuál es el discurso que los rodea para ver si esto es algo de la clínica, algo orgánico, como por ejemplo puede ser un tumor, o algo del discurso de los otros. Pero bueno, es algo que nosotros lo miramos. Cómo sociabiliza, cómo comparte con otros a la edad que corresponde. Si es muy intrusivo, si tiene conductas de interés, de desinterés, si tiene elevada grandiosidad y autoestima. Cómo es su conducta motora, su actividad, su atención, sus movimientos, si son bruscos, si son con temblor, si tiene tics, si son simétricos, asimétricos, si son impulsivos, si mueve parte del cuerpo y otra no, si sacude el cuerpo. Todo esto forma parte de la evaluación somera que nosotros hacemos de los pacientes. En relación a cognición, ya por supuesto estamos hablando de funciones intelectuales, es muy importante ver
cómo resuelve problemas, qué tipo de vocabulario usa, si comprende o no comprende, un poco lo que se llama teoría de la mente, y ver las sutilezas y la capacidad de poder resolver y de pensar en que algunas cosas pasaron y tuvieron que ver con otra que pasó. A veces cuando esto no funciona y la vida la leen de manera literal, es porque no pueden ampliar el nexo entre los sucesos y es de una mirada muy reduccionista, muy abstracta, muy concreta, y tenemos que pensar, por ejemplo, lo vamos a ver en la próxima, qué pasa con los chicos que están dentro del espectro del autismo. Como es la memoria, que también es una función superior de alta calidad, como es, y para eso podemos poner en juego, por supuesto, palabras, objetos, repetir, pedir que haga cuentas, que me diga una tabla, que me cuente un cuento, muchas cuestiones, ¿no? El juicio y la introspección, que es la posibilidad ya, por supuesto, de atar ideas, de razonar, también en este encuentro lo llevamos adelante. También podemos tener un chico en el que sospechamos un trastorno neurológico y ahí ya, por supuesto, el examen neurológico para distinguir si hay patología puntualmente y recordar siempre que es el pediatra el mejor médico de cabecera y que a él hay que, después de todo esto, proveerle la información, comunicarle las inquietudes, diagnósticos diferenciales, abordajes planificados y a veces decir, la verdad, no sé, la verdad que esto es complejo, vamos a estar atentos, no tengo una medicación o todavía no tengo diagnóstico, hay que seguir reforzando la clínica, seguir observando y seguir preguntándonos acerca del desafío de este diagnóstico. También, bueno, hay chicos que tienen estigmas y tienen una genética alterada. Ustedes saben que el síndrome alcohólico fetal es uno de los síndromes de mayor prevalencia, pero de menor diagnóstico. El síndrome de Down tiene una clínica, un fenotípico específico. El síndrome alcohólico fetal también. Sin embargo, yo los invito a que vean cuántos diagnósticos de síndrome alcohólico fetal hay en las historias clínicas de los pediatras. También la observación de los signos neurológicos breves, sutiles, menores, ¿no? Como una pequeña disfunción neurológica, que generalmente se asocia a deficiencias del desarrollo, del neurodesarrollo. Ver en chicos que tienen discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, que a veces aparecen como trastornos de conducta, pero como les digo, no escuchan bien, no ven bien, tienen dislexia, tienen dispraxias, discalculia, y todo esto pasó, y entró a la universidad, créanme. La impulsividad grave y la hiperactividad a veces puede estar asociada a lesiones en el cerebro. Y esto lo tenemos que ir visualizando. E incluso algo que es muy, muy importante, como les dije al principio, la pérdida de pautas madurativas que fueron adquiridas y nos están hablando de que en progreso estamos teniendo ahora una patología que rápidamente hay que consultar, estudiar y definir. Ver tema del movimientos, ¿no? Si hay movimientos coliformes, si vienen con pérdida de equilibrio, en coordinación, mirada simétrica, nistagmo, clínica neurológica. Pero a veces la clínica neurológica es una expresión de algo que viene sucediendo por diversas cuestiones ambientales o medicamentos o deterioros biológicos. Ver todo esto de las apraxias en la marcha, a nivel de la boca, en las construcciones del pensamiento, ver al revés, hipotonía muscular, trastornos en el sueño, dificultades para mantener la atención, reflejos neurológicos, por ejemplo, de Babinski, más allá del cuarto mes, cuestiones que uno va viendo, sobre todo a veces en chicos prematuros, en que tienen alta comorbilidad conductual o alta comorbilidad en lo cognitivo, que muchas veces terminan con diagnósticos psiquiátricos o requieren de la psiquiatría infantil para medicar la expresión de un movimiento anómalo o de una conducta que interfiere la vida cotidiana. Entonces, estos que venimos muy de atrás, cuando no censamos bien los hitos madurativos, tal vez perdimos muchas de las oportunidades muy importantes en la evaluación del crecimiento y desarrollo normal. Ver las agnosias, ver la lateralidad, la torpeza motora, los movimientos superfluos, inconscientes, que uno no se los propone, pero que son actitudinales y que forman parte muchas veces, que uno le dice al paciente, ¿siempre cerrás ese ojito así? Y te dicen
¿Qué ojito? O sea, que ni siquiera lo perciben en su dinámica diaria. La presencia de pequeñas anomalías físicas o elementos dismórficos en niños que tienen diferencias de desarrollo, del aprendizaje, del habla. Entonces, todas estas cuestiones, como un paladar ojival o pliegues epicánticos, que también atraviesan el aprendizaje. Porque un niño que no escucha bien, que no puede poner bien la lengua en el paladar, no va a tener un lenguaje fluido, va a tener alteraciones fonológicas, y todo esto atraviesa finalmente la conducta muchas veces. Entonces, son movimientos o son estigmas, como se llama, o realmente patología del desarrollo que la tenemos a tiempo, que no sé si es la palabra curar, pero tenemos que acompañar el proceso de mejora. A un chico que no se le hace una corrección como corresponde en la boca y que va a hablar mal el resto de la vida, finalmente en la adolescencia le genera estigma, bullying, digo, todo esto termina a veces en un consultorio de psiquiatría infantil porque tal vez a tiempo no construimos un proceso y acompañamos un desarrollo normal. Bueno, ni hablar a aquellos chicos con epilepsia que además van a tener en relación a estas descargas hipersincrónicas una patología asociada con deterioro neurocognitivo claro y que también requiere prevención, tratando de elegir los fármacos que más estabilicen estas descargas y la continuidad en el tiempo para que no se detenga en su evolución. O sea, para que se detengan las crisis, pero que no se detenga su cuadro de desarrollo. Después hay signos que son indicativos de un trastorno psiquiátrico secundario de enfermedad médica, como por ejemplo enfermedades degenerativas o heredadas, las metabolopatías. Y a veces hay signos de alteración de nivel de conciencia, de fluctuaciones, porque entendamos que un chico que tiene una diabetes insulino dependiente desde la infancia tiene que lidiar con una glucosa que no le llega o le sobra o le baja en un cerebro que está en pleno desarrollo. Lo mismo con un chico que nace con un hipotiroidismo congénito. Estas son patologías que generan una discapacidad intelectual que hay que seguir y que genera déficit cognitivo. O sea que todo esto forma parte de, a veces, una consulta en el paidopsiquiatría o en psiquiatría infanto-juvenil que es necesaria para poder censar a tiempo estas dificultades o estas apariciones. Entonces, si hay signos físicos de disfunción orgánica que pueden afectar el cerebro, déficit neurológico focal, ver si hay disfunción subcortical difusa, y acá ya estoy metiéndome en el sistema límbico, que tampoco es menor, y que este límbico además está asociado al contacto con los núcleos de la base, con el globo pálido, con el estriado, que tiene mucho que ver con la coordinación, con el equilibrio, y que además le van a decir a la corteza después, bueno, acá estoy bien parado en la vida, o no estoy bien parado en la vida, entre comillas. Entonces, todo esto de la disfunción hacer que nuestras construcciones y nuestras funciones superiores entren en problemas para la vida diaria, o, por ejemplo, ni hablar si no puedo controlar lo fecal o lo urinario, o ambos, y además esto está en el contexto de una discapacidad intelectual. Todo esto nos tiene que hacer construir una perspectiva de abordaje y de acompañamiento. En los adolescentes, además, les resalto la necesidad de ver apariencia, expresión, nivel de información, la capacidad de hacer insight, de darse cuenta de si hicieron algo que les hacía mal, si pudieron entender esto y lo pueden internalizar y reflexionar, la capacidad reflexiva. ¿Cuánto valora su mundo adulto respecto de algunas situaciones? Por supuesto, el tiempo de pantallas, amistades, pares. ¿Cómo está? ¿Cuánto está solo? Si le gusta, con quién está, quién lo mira. Hay una sigla que se utiliza que es hogar, hogar, educación, actividad, consumo de drogas, idea de suicidio y sexualidad, como para no olvidarnos de preguntar. Y por supuesto, vacunas. Entonces, el diagnóstico tiene que estar centrado en la valoración de los síntomas y signos en base a estas clasificaciones que les nombré. Incluso sepan que hay una clasificación con un formulario muy interesante de 0 a 3 años, pero en realidad es la suma, estas clasificaciones son la suma de los conocimientos en los que
finalmente vamos a basar un tratamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a construir una aproximación en base a los ejes que tiene el DCM, que en los diferentes ejes voy a colocar el trastorno clínico psiquiátrico principal, en el eje 2 solamente aquellos relacionados con los trastornos de la personalidad o el retraso mental, en el eje 3 vamos a describir somáticas, enfermedades somáticas añadidas, digamos, además es un diabético insulino dependiente, por ejemplo. En el eje 4, además, tiene problemas en la casa, no consigue insulina, sus padres se pelean y la madre y el padre, la madre es diabética y el padre no tiene trabajo. Y en el eje 5 hacemos una especie de escala de evaluación global que nos va a indicar un poco el riesgo. Entonces, en realidad, todo esto lo que hace es integrar datos que aportan a un modelo teórico que además nosotros lo que nos permite es adaptar una foto de hoy, pero como les dije, es a lo largo, es de forma de perspectiva longitudinal, pero está bueno porque está basado en la medicina basada en la evidencia y nos permite tener una aproximación diagnóstica. A veces requiere de una certeza, por ejemplo, para gestionar un certificado de discapacidad, pero ustedes tienen que saber que esos certificados uno los puede poner, después los puede sacar, quiero decir, no es para el resto de la vida, a veces hay que digamos, un chico necesita un certificado de discapacidad porque tiene una discapacidad, que si la abordamos tempranamente y como corresponde, con el tiempo tal vez, por ejemplo, una dislexia o, por ejemplo, una discalculia, que no es que se cure, pero nos permite, ya no somos tan discapacitados porque hemos podido adquirir herramientas para seguir viviendo en este contexto sin tener un certificado de discapacidad, que no es un estigma, es un recurso el certificado de discapacidad. Porque, por ejemplo, la diabetes insulino dependiente es para toda la vida y no por esto vamos a construir una discapacidad, porque hoy podemos morir con la diabetes insulino dependiente después que otros. ¿Cuándo indicamos hospitalización? Bueno, hay momentos en donde, por supuesto, hay que indicar hospitalizar. En el caso de la tentativa de suicidio, la conducta homicida, la incapacidad de la familia para cuidar al niño, cuando hay maltrato o abuso, cuando ha fracasado el tratamiento ambulatorio y no tenemos red, cuando hay que estabilizar o ajustar alguna medicación y realmente necesitamos sacar toda la medicación, replantear diagnóstico y tratamiento. Por supuesto, en trastornos psicóticos, que no siempre los trastornos psicóticos son de pacientes que son o van a tener un cuadro esquizofrénico el resto de la vida. A veces la mayoría de los cuadros de psicosis no se corresponden a un trastorno psiquiátrico, por ahí es, como les digo, un chico insulino dependiente que está confuso porque se dio insulina de más y parece psicótico. Entonces es muy importante esto porque a veces se estigmatiza o a veces el desconocimiento estigmatiza. También, por supuesto, el abuso de sustancias que uno puede, que se pone en riesgo, que es un adolescente en el cual no hay modo de que no se ponga en riesgo. Tener en cuenta esto, que las internaciones en pedopsiquiatría son siempre involuntarias y que requieren, por supuesto, de luego todo un proceso para que se legalice y tengan el marco que corresponde, sobre todo de derechos y hacia la autonomía de los pacientes. Mi plan es dejar acá, para poder el viernes que viene trabajar sobre autismo y algunos cuadros que tengo entendido van a compartir ustedes, casos y demás, del cual todos vamos a aprender, ver si podemos acercar diagnósticos y más que acercar diagnósticos, proponernos abordajes. ¿Te parece, Gabriel? Espera que estoy. Sí, me parece bárbaro. Estoy acá, pero estaba tratando de... Dame 5 minutos que estoy con el dedo en el espaciador. Ahora pongo el micrófono. Espérame un segundo. Ahí, no. Bueno. Ahí está. Hoy no es mi día con la máquina, estamos peleados. Bueno, yo estoy, como ven, a pesar de todo, no me puedo quejar últimamente, porque estoy bien, he tenido suerte. Yo quería saber si alguno de ustedes tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, porque, bueno, mi idea es seguir un poco hablando del espectro del autismo a la próxima, pero tengo entendido que también van a traer algunas escenas,
algunos casos, algunas inquietudes. Sí, la idea, bueno, hablando así con el servicio y además también por tu buena voluntad de continuar con esto, surgió la idea de presentar un caso clínico y continuar un día más con estas actividades de los viernes, que Mm. nos pareció práctico. Esto surgió de una conversación en un centro de salud donde me dijeron, entró así, así, así un chico y nos pusimos a hablar de psicosomático y, y entonces dijimos, ¿y si le pedimos a Marcela? Y bueno, hablamos con la jefa de residentes, con Laura Weaver, y surgió la posibilidad de presentar un caso clínico, te lo transmitimos a vos, y a mí me parece que es algo más que ayuda a ver en la práctica, en lo cotidiano, todo esto que vos que estás diciendo, ver cómo se construyó la historia clínica, qué se interrogó, cómo se interrogó, ¿sí? Si se arribó o no a un diagnóstico. Es interesante eso. Entonces ya veo que a los residentes que están escuchando, gracias por lo que están pensando de mí. Eh, No, y además que se sepa que no es fácil construir diagnóstico y que tampoco es imperioso, porque nosotros a veces medicamos síntomas, signos, conductas y después nos tenemos que poner a pensar, porque tampoco en una guardia de urgencia se puede construir una historia clínica en donde yo estoy diciéndoles tenemos que jugar o tenemos que recibir un montón de información. Lo que no podemos es desestimar esto después. Porque, bueno, porque va a volver. Entonces, finalmente ese chico va a volver y a veces vuelve muerto. Y a veces con lesión. O no, o la famosa, a nosotros, si nos gusta hablar de las oportunidades perdidas de vacunación y nos gusta hablar de otras oportunidades perdidas, no perdamos la oportunidad de hacer una historia clínica en donde podamos mirar un poquito más allá y hacernos preguntas y ver patología que a veces está muy clara en los padres y medio como que la miramos con la nuca. sí, Y, profundizar en el interrogatorio, en la consulta, ¿no es cierto? claro, que no tiene por qué, digamos, todos nosotros hacemos orientación, curso del pensamiento, esto todos rápidamente en una guardia lo hacemos, orientación tiempo-espacio, un poco cómo está, si está atento o no está atento, cómo piensa, si está pensando algo muy loco o está acá y ahora. Esto rápidamente lo podemos describir. Después hacemos diagnósticos diferenciales para ver qué pasa. Pero en un niño, una cosa es un adolescente, pero en un niño de 4 años, excitado en la guardia, sin temperatura, a veces se abre digamos, realmente es como abrir no me sale el nombre del abanico, ahí me salió. Y Vale, yo pensé ahí, que una caja de Pandora, decía. exactamente, exactamente, a veces no se quiere abrir y nos estamos perdiendo una oportunidad. A veces no se puede, bueno, entonces para eso tenemos al equipo. A escribirlo, avisar al servicio social, citarlo, recitarlo o mandarlo a buscar o verlo en otro contexto, en otro momento. Quiero, digamos, para que ustedes sepan, en el Hospital Italiano de Buenos Aires estos cuadros se atienden, pero después van a un lugar que se llama triage en salud mental y después van a otro que se llama TAI, que es el trastorno de atención, el consultorio de atención inmediata. Quiere decir que una vez que lo vimos en la guardia, después al día siguiente va al triage. Claro, hay una red. Y estamos hablando de un hospital que la mayoría de los que van pertenecen a la red del hospital. De cualquier manera, ¿por qué nosotros no podemos hacer algo interesante? Si nos conocemos, somos pocos. Entonces, a veces es organizar una red de informantes claves que no necesariamente tienen que ser médicos. Porque la verdad que los médicos a veces no podemos estar tanto tiempo con los pacientes, pero sí podemos armar una red que nos provea de información confiable. Y de hecho hay enfermeros que están capacitados en estos temas, hay trabajadores sociales que están muy capacitados en estos temas. Bueno, esa es nuestra red. Bueno, Los si dejaste les, mudos. eh, no sé por qué me dice que está haciendo. ¿Ustedes me escucharon bien? Porque me dice que mi micrófono hace ruido. No, yo te escuché bien, no sé el resto. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre
lo que se trató hoy sobre la anamnesis, qué jerarquizar, cómo preguntar, porque es importante esto que, a ver, esto que dice Marcela no es solo para psiquiatría, esto que dice Marcela es para la consulta, ¿no? Cómo tenemos que hacer una consulta no solo pediátrica, una consulta médica, con las características específicas de lo que es la pediatría. Pero cuando uno dice que gran parte del diagnóstico se llega a través del interrogatorio y del diálogo, se hace a través de un interrogatorio guiado y escuchando a la mamá en el caso nuestro, o a veces al joven, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me gustó mucho y el enfoque, la verdad que es un lujo que tenerte con nosotros. Yo les quiero contar que a veces yo atiendo pacientes que los trae la gente del hogar. A ver, me pasó en Comodoro atender a un chiquito que lo trajo el chofer del hogar, no tenía ni idea. Lo cargó como una bolsa, lo trajo. Y realmente eso es muy triste. A mí me dio una tristeza increíble. Pero esos chicos existen en nuestro país. Y los responsables de eso también. Entonces, nosotros creo que tenemos que, no sé, al menos replantear algunas redes y repensarlas. Entonces, bueno, yo si estoy acá es porque quiero acompañar a los colegas que vienen de atrás. Pero Y además, van a Marcela, estar atrás en breve. claro, lo que significa, poniéndonos en el lugar del niño, crecer y desarrollarse en un lugar donde carecen de esa sensación de afecto, de que alguien los jerarquice, que alguien los quiere, que alguien los cuida. En una época se hablaba de síndrome materno afectivo. Mm, ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo cursaba, iba a la casa del niño en, en La Plata, estaba Marcos Cumí, que era el director, y, Comique, claro. y veíamos, ahí yo tengo uno o dos libros que me regaló Marcos. Eh, Comiskey era un tipo que yo estaba haciendo la residencia y me decía que vaya a leer con él temas de pediatría del Nelson y a mí me daba vergüenza. Y cuando me vine a Comodoro me pidió que vaya a contarle mis experiencias en el regional porque hice 2 partos. Y yo iba a estar con mi familia, no los veía y tampoco. Y después falleció, pobre Marco. Pero en Casa Cuna, nosotros veíamos esos chicos sentados con las miradas inexpresivas, hipoactivos, propio de esto que vos decís, ¿no? De que Ujú. no están estimulados, lo que es que en ese momento se llamaba deprivación materno-afectiva, No, que bueno, puede se ser, sigue llamando parecido porque en general es, digamos, están dentro de los trastornos de evitación tan importante, tan poco te miré, que yo parece que no miro, digamos, un poco así se escribiría el tango. Eh, Porque es muy importante, y ya lo hablamos y lo repetí, la construcción del apego en tanto, no importa con quién, pero el famoso piel a piel, el contacto empático con el que tenemos al lado, oler, mirar, que te miren, todo esto. Y después nos construye como sujetos también en el tiempo, porque nos subjetiva desde ahí. Entonces, con el tiempo, uno va a ser lo que hicieron con uno. Y eso es así. sí, es así. Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Hoy algo estuvimos viendo de eso haciendo control sano en el centro de salud. sí, claro, a esta Sí, hora a están ver. todos dormidos, no vale. A esta Pero hora se fueron todos a la siesta, sí, me parece que sí, que deben tener ahí las los cámaras dormidos, apagadas y los micrófonos. Los residentes no, ¿eh? Los residentes yo sé que están ahí firmes como rula estatua. pobrecitos. Los únicos que no durmieron están ahí. Sí, no, y Bueno, además mandaron, yo no sé si ustedes vieron que mandaron un chat donde ah, cuentan quiénes están, porque están todos juntos, ¿eh? muy bien. Bueno, los saludo Nadia, entonces, Fede, Meyu, Natalia, Agustina y Debbie, hay 6 que están ahí y alguno que estará pobrecitos. suelto. Bueno, les mando un beso. Y tenemos a Belén Payalev, que es alumna de sexto año, que está pronta a iniciar la práctica final obligatoria en 2 Qué semanas. bueno.
cierto. sea, estamos sumando a estas clases. Muy bien, muy Por bien. eso me Bueno, interesó el caso clínico, ¿no? el viernes que viene les hago una sí, approach, algunos tips de autismo, pero bueno, no sé, hay tantos temas, pero en principio esto como para después, si quieren, hacer un intercambio, que podamos, nada, ver e intercambiar algo de algún caso. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si no, acá mismo cerramos la... Liberen a Willy. Liberen a... Sí, yo. Y eso que adelgacé. Bueno, chicos, les mando un beso. Chicos y grandes, nos vemos. Y grandes. Sí, son Y chicos grandes. chicas y chicos y chiques, Chicas, chicos. todos. Buen fin de semana. Reposen y retosen. Chau, chau. Ustedes que pueden. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chau, Muchas chau. gracias.